Bendiciones, queridos seguidores de nuestro hermoso canal cristiano llamado Redimidos por Cristo. Para mí es un placer en este viernes hoy impartir una enseñanza, podríamos decir, una prédica, ya que el Espíritu Santo tiempo atrás me había inquietado que debería montar este mensaje que me dio, el cual impartí hace ratico en nuestro programa La Día en mi casa sobre la roca de la Congregación Cristiana Casa de Oración para Todas las Naciones. Y el Espíritu Santo me decía, es necesario que lo montes en el canal de Redimidos por Cristo. Hoy no es un mensaje sencillo, hoy es un mensaje bastante amplio. Por eso te podría decir que es una enseñanza o una prédica. Y lo hago conforme a lo que el Espíritu Santo me marca. Y me decía que lo haríamos para el cumplimiento de nuestro segundo aniversario. Le doy gloria a Dios por el privilegio que me permite de estar impartiendo cada viernes. No lo hago todos los días. ¿Por qué no lo haces todos los días? Porque hay gente que me pregunta, ¿cómo te está yendo financieramente con los videos y eso? Yo no lo hago por eso. Yo lo hago en gratitud a lo que Dios hizo en mi vida. Si realmente fuese así, o el día de mañana que Dios me diga, por medio de su Espíritu, que debo impartir más mensajes seguidos, lo haré. Por eso siempre lo hemos hecho cada viernes, con la intención de que este canal que nació en el corazón de Dios, este proyecto hermoso, va solo direccionado por el Espíritu Santo. Entonces, vamos a cumplir 2 años este próximo 12 de abril. Vamos a cumplir 12 hermosos años de esta hermosa experiencia que el Señor me ha permitido. Son 120 personas que se han suscrito a nuestro canal y llega a mi corazón los 120 que estuvieron en el aposento alto y fueron llenos del Espíritu Santo. Pues quiero declarar que estos 120 que tenemos en 2 años, otro dirá, qué poquito. Vuelvo y lo digo, si son 120, si son 20, si son 50, que sean 20, 50, 120 o los que Dios me quiera permitir conocer por medio de este hermoso proyecto, pero que sean almas que vayan a una salvación a través de las enseñanzas y a través de la palabra. Hay un promedio de 13.400 veces compartido o vistos estos videos que hemos realizado. Y bueno, le damos la gloria a Dios. Hoy es un nuevo viernes, hoy es un nuevo día de misericordia. Y esta enseñanza quiero que estés muy atento. Podríamos demorarnos 1 hora, hora y media, lo que el Espíritu Santo nos quiera hablar. Pero lo que sí te quiero decir, querido seguidor de nuestro canal cristiano, y tú que vas a empezar a difundir la palabra de Dios, la palabra de verdad, quiero que estés muy atento. He titulado esta enseñanza La verdad espiritual. Entonces quiere decir que hay una mentira espiritual. Y quiero basarme en una noticia que el mismo Vaticano sacó tiempo atrás a través del Papa León XIV. Y es algo que necesitamos entender. Y no me vaya a señalar, no me vaya a cuestionar. Yo quiero que el Espíritu Santo nos revele toda la verdad y te revela a ti la verdad. Quiero tocar esta noticia que salió a nivel mundial, la hizo el mismo Vaticano, y esto que usted va a escuchar porque he dividido esta prédica en dos partes, y una es que Dios endurece los corazones, y la segunda parte es que Dios derrama de su espíritu. Pero quiero tocar esta noticia que a mí me impactó la vida muchísimo y me aclaró más que estoy en la verdad. Resulta y pasa que es una noticia del Vaticano y habla acerca de María. Ya se va a meter con nuestra patrona, con la Virgen María, que es santa, que es inmaculada. Yo también la respeto mucho y ustedes, las personas, tienen un concepto errado, que porque soy cristiano evangélico y respeto a la Virgen María, para nada. Ojalá todos fuésemos como María, una joven que a esa corta edad, sin importarle las consecuencias que podría acarrear, incluso el destierro, incluso hasta la propia muerte, lo podríamos decir, sujetarse a la voz de Dios y que su cuerpo haya sido el cuerpo que Dios haya escogido. Bendita seas entre todas las mujeres.
nosotros los cristianos evangélicos, aquellos que se nos ha revelado la verdad, aquellos que entendemos que la palabra no se hizo para contender, sino para llevarnos a toda la verdad, respetamos privilegiada la, la Virgen María, escogida por Dios con un propósito grande. Prestó su vientre para que naciese el Hijo de Dios. Y algo que me impacta acerca de María es la sujeción y es lo que cada uno de nosotros debería desarrollar en su vida cristiana. Esta noticia dice así: riesgos de confusión doctrinal. La nota doctrinal advierte que el término corredentora puede oscurecer la mediación exclusiva de Cristo y generar confusión entre los fieles, ¿cierto? El texto enfatiza que reconocer el papel singular de María, o sea, propósito, lo podríamos decir, María vino a cumplir un propósito, ¿cierto? Que Dios, vuelvo y lo digo, escogida, privilegiada, la respetamos, pero ella vino a cumplir un propósito de Dios, como el mismo propósito que yo estoy cumpliendo en este hermoso proyecto de impartir la palabra de verdad y que muchos vengan al conocimiento de la verdad. Entonces, no implica situarla, ojo aquí, en un plano paralelo a Cristo. O sea, ella no tiene la misma igualdad que Cristo. Cristo está por encima de todos, ¿sí? Me imagino que usted me está entendiendo ya en lo que vamos en el desarrollo de este mensaje. No hay semejanza. Ella no está al paralelo de Jesucristo, sino comprender su misión subordinada por debajo de Jesús, ¿cierto? Entonces, mire, una persona que está sujeta a la autoridad o mando de otro, eso significa la palabra subordinación y en servicio del ministerio, del misterio, prudencia en el uso del término mediadora. Aquí el mismo Vaticano está pidiendo prudencia. No nos podemos salir de lo que dice la palabra, porque si nos salimos de lo que dice la palabra, podría estar en riesgo su salvación y mi salvación. Entonces, el texto dedica una sección al análisis del título de mediadora, insistiendo en que Cristo es el único mediador. Recuerde que la misma escritura nos enseña que Cristo es el mediador delante del Padre de los hombres, es el único. Inclusive la misma palabra nos dice que nadie volverá al Padre si no es por medio de Jesús, que todo el que reciba a Jesús recibe al Padre. Entonces podamos entender, no hay otra posición ni de un santo ni de una patrona al nivel de Jesucristo. Solo y exclusivamente Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Cualquier aplicación de este concepto a María debe entenderse de modo subordinado y participativo, sin plantear una mediación paralela. Nos dice otra vez el mismo documento del Vaticano. Ahora mire aquí. El Vaticano advierte que si bien María desempeñó un papel esencial al acompañar a Cristo en su misión, esta cooperación debe considerarse una mediación participativa. Así como estuvo Pedro con nuestro amado Jesús, Juan, así como estuvieron los apóstoles con nuestro amado Jesús, ellos hicieron una labor participativa. O sea, ellos vinieron a cumplir un propósito de Dios para que el evangelio se difundiera, ¿cierto? Y para que ellos fuesen los discípulos después que nuestro Señor Jesucristo fuese resucitado al tercer día. Recuérdenlo muy bien. Entonces, dice la escritura, el dicasterio, que significa el tribunal de justicia, advierte, mire aquí, el dicasterio, el tribunal de justicia advierte sobre expresiones como mediadora de todas las gracias, que pueden inducir interpretaciones erróneas si no se entienden dentro de los límites doctrinales. Ninguna persona humana, ni siquiera la Virgen, puede actuar como dispensadora universal de la gracia, subraya el texto. ¿Y por qué te digo que ojalá todos fuésemos así? Sabes que
Hay dos pasajes bíblicos que me demuestran la sujeción de María a Cristo. Y el primer pasaje bíblico lo encontramos en Juan capítulo 2, versículo del 1 al 11, y ahí están las bodas del Canaán, ¿cierto? Pero vamos a hablar en el versículo 3. Usted sabe que fue el primer milagro que hizo nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra, ¿cierto? Que puede convertir el agua en vino. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Y mire la respuesta de Jesús. Y esto ha traído mucha controversia a aquellos religiosos, doctos, fariseos de la palabra, ¿cierto? Pero yo quiero que tú hoy seas muy entendido. Vuelvo y te lo digo. Quiero ser muy enfático en esto. Respeto, admiro, privilegiada, escogida, con muestra de sujeción, y ojalá que todos fuésemos así como María. La respuesta de Jesús le dijo, ojo, el Hijo de María, el Señor y el Salvador de nuestras vidas, le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? ¿Usted le respondería así a su madre biológica? ¿Usted le respondería, bueno, hoy en día se ve eso como tan normal que los hijos irrespetan a sus padres, pero vayámonos muchos años atrás, me voy a mi infancia. Yo no le podría responder hacia mi mamá porque yo creo que mi padre me hubiese volteado la boca o de pronto ella misma me hubiese volteado la boca. Jesús le está diciendo a María, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. ¿Mm? Ella como que, ¿qué pasó yo? ¿Por qué me metí en un terreno que no debía meterme? Se me olvida que yo debo estar por encima, perdón, por debajo de Jesús. Entonces, yo creo que ahí se le abrieron los ojos a María. Yo dije, tiene razón, pero no obstante, ella le dijo a las personas que estaban aquí, que servían, y ella le dijo, haced todo lo que os dijere él, no lo que digo yo, hagan todo lo que él les diga, ¿cierto? Y no obstante, ahí se vio también el respeto de un hijo hacia una madre, Jesús, porque recuerde que esa boda la organizó la Virgen María o María la organizó, ¿cierto? Entonces él al ver la preocupación y el afán de su madre, yo dije, pues papá, me imagino, no lo dice la escritura, que le diría, padre, podemos hacer este milagro para que de pronto mi madre no quede en vergüenza en esta actividad que ella misma se enfocó a realizar. Podría yo decir, la escritura no lo dice, pero también como la escritura me permite ir un poquito más allá, podríamos decir que Jesús, para respaldar a su madre, realizó ese milagro. Ahora mire, otro pasaje bíblico que es muy fuerte. Mateo capítulo 12, versículo del 46 al 50. Dice la escritura, la madre y los hermanos de Jesús. Y ahí es otra controversia. Yo te voy a hacer una pregunta hoy con todo mi amor, con todo respeto, conociendo que tú sabes que hay un Dios justo, un Dios poderoso, soberano, sublime y eterno, Jehová de los ejércitos. Sabes que cuando Jehová dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, estaba con nuestro Señor Jesucristo ahí en ese trono celestial, ¿cierto? Cuando vio que empezó a crear a la humanidad, empezó a crear los seres vivientes, empezó a crear los cielos, la tierra, cuando empezó a crear, porque se crea es con la palabra, dijo, dice la misma exclusiva, no es bueno que el hombre esté solo, le haremos ayuda idónea, ¿cierto? Desde ahí sabemos que Dios, que es justo y ama a las familias porque las conformó, porque el primer mandamiento que tenían nuestros padres, que era Adán y Eva, era fructifiquen la tierra y multiplíquense, o sea, tengan hijos. Quiere decir que bajo la bendición de Jehová ellos tenían el aval de procrear, ¿cierto? Entonces, Dios ama a las familias. Y lo que sabemos, el enemigo no quiere que las familias sean unidas ni crezcan juntos, por eso vino a traer la división. Entonces, ¿por qué no le estás explicando eso, hermano Edwin, amigo Edwin?
Si tú sabes que Dios es justo, ¿tú crees que José, quien pasó esa afrenta, porque eso era una afrenta, ¿cierto? ¿No iba a tener intimidad con María? ¿O no, Dios no les iba a dar el privilegio a ellos de tener hijos de ambos? Eso no le cabe a ninguno en la cabeza, pero tristemente la tradición y la religión nos lo ha inculcado, que María murió siendo virgen. No, no, queridos seguidores de Redimidos por Cristo, no concibo esa idea de que Dios, siendo justo, no le haya permitido a José y a María llegar en ese momento. Inclusive el mismo pasaje bíblico dice que Él se llegó a María, y ese llegar a María es tener intimidad. Entonces, hoy es un mensaje que abramos el entendimiento, hoy es un mensaje que conozcamos la verdad y esa verdad nos hace libre. Entonces dice aquí, mientras él aún hablaba, Jesús, a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar a Jesús. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo Jesús, o sea, respondiendo él, al que le decía esto dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, doctrinal, que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. O sea, nos está dando a entender que aquellos que queremos obedecer la palabra, seremos los hermanos de Jesús. Indiscutiblemente, hay muchos hermanos de Jesús en estos tiempos. Quería ser muy enfático en esta noticia que salió muchos meses atrás. Tú la puedes encontrar en los mismos archivos del Vaticano para que tú puedas entender que nadie se merece la gloria. Dice la misma escritura que no hay otro nombre dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Basta ya de lo que nos enseñaron, basta ya de estos dogmas hechos por el hombre, basta ya de que sigamos una religión y en ese seguimiento de religión, de lo que nos enseñaron, nosotros estemos en tela de juicio la salvación de nuestras almas. Cielo y tierra pasará, pero la palabra del Señor no pasará. Quiere decir que esta es una verdad espiritual que tú tienes que saberla. Y ya se me quita a mí un peso de encima. Sí, porque dice la misma escritura para aquellos que llevamos las buenas nuevas de salvación. Hay de aquel que si de pronto tú tuviste la posibilidad de predicar el evangelio y no lo hiciste, esa sangre recaerá sobre mí. Pues ya este mensaje está siendo grabado y se va a ver en mucho tiempo en nuestro canal de YouTube, ¿cierto? Entonces ya esa sangre no recaerá sobre este esclavo y servidor del Señor Jesús. Ahora sí, vamos a las dos partes del mensaje. ¿Por qué quise decirte esto primero? Porque sabes que la dureza del corazón del ser humano, los duros de cerviz, como te decía días atrás, ha permitido rebosar, digámoslo así. Dios es misericordioso y Él tiene misericordia del que Él quiera tener misericordia. Ojo, entiéndeme esta parte. Dios tiene misericordia del que Él quiere tener misericordia. Entonces me pone a mí a pensar, y los que no, de los que no tienen misericordia, ¿qué sucede? Lo que sucede es lo que usted va a entender de aquí en adelante. Dios endurece los corazones. Si tú no eres percibido a la voz del Señor, que tú estás rechazando el Evangelio, pues va a llegar un determinado momento de tu vida que tu corazón va a ser duro, que te va a importar un poco nada la palabra de Dios, que no vas a ser sensible a la voz de Dios. Inclusive dice la Escritura que en los postreros días el corazón de muchos se endurecerá. Dios no quiere que eso suceda, pero eso depende de ti. Lo hablábamos el día jueves en nuestro programa radial, que Dios quiere derramar de su espíritu sobre toda carne, pero no todos quieren recibirlo, ¿cierto?
No todos quieren ser entendidos de los tiempos. No todos quieren que la palabra los moldee, los cambie, los transforme. Hay muchas personas que tienen conductas viciadas y está muy bien viviendo de esa forma. Entonces, mira aquí, Dios endurece los corazones. Y quiero llevarte a Éxodo capítulo 7, versículo 13. Dice la escritura, y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Jehová le dijo a Moisés, ¿sabes qué? Voy a endurecer el corazón de Faraón. No quiso entender, pero lo voy a endurecer. ¿Y usted sabe lo que vivió y atravesó el Faraón? ¿Usted sabe las plagas que llegaron a Egipto? ¿Usted sabe qué es perder al primogénito por la dureza, por conducirse en algo que le enfocaron que así debería ser? Yo no sé si usted me está entendiendo, pero aquí la palabra me está diciendo que el corazón del faraón se endureció y no los escuchó, como el mismo Jehová lo había dicho. El faraón se mantuvo terco y se negó a escuchar la petición de dejar ir al pueblo de Israel. Él se mantuvo en lo que le enseñaron. Él se mantuvo, tú tienes que ser así, porque si no muestras debilidad. Y sabes que hay una adoración que dice, en mi debilidad tú te perfeccionas. Pues el que es débil, Él nos hace fuerte. Amén. Entonces la terquedad, la necedad del ser humano les va a llevar a ellos a una condenación eterna en el infierno. Tengo que hablar claro y conciso. Es dos caminos, el bien y el mal, la salvación y la condenación. Aquellos que son tercos, que se niegan a entender que es la palabra la única que los puede rescatar y es a través de Jesús que podemos volver al Padre, pues van a tener un desenlace muy triste y una eternidad de mucho dolor. Entonces, y cumpliendo así lo que el Señor ya había anunciado. Vinieron todas las plagas, inclusive la muerte del primogénito, y todavía se mantenía duro, y todavía vino la esposa y le dijo, vas a dejarlos ir, mira lo que sucedió, mira que mataron a nuestros hijos y a los primogénitos de todos los egipcios, no vas a sacar el carácter y el valor para defender, y eso los llevó a la muerte. Que tu dureza, querido seguidor de Redimidos por Cristo, y tú que eres un vocero de la palabra de Dios, que la dureza de corazón no nos lleve a la muerte. Deuteronomio capítulo 2, versículo 30 dice, mas Sehón, rey de Hesbón, no quiso que pasásemos por el territorio suyo. Mire aquí, aquellos que hacen, que quieren oprimir a los enviados del Señor. Mire, les tengo esa historia hermosa. Hay un rey, ¿cierto? Que ya se llama Sehón y es rey de Hesbón y no quiso que el pueblo de Israel pasase por el territorio de él, porque Jehová tu Dios había endurecido su espíritu y obstinado su corazón para entregarlo en tu mano como hasta hoy. Aquí también hay una enseñanza muy bonita y ese yo creo que te lo he impartido en varias ocasiones. No te defiendas. Deja que Dios te defienda. La guerra no es tuya, la batalla no es tuya, es de Jehová. ¿Cierto? Recuerde que, bueno, demuéstrame algo, algo bíblico, hermano Edwin. Sabes que Saulo de Tarso, perseguidor, así como este bendito de los cristianos, no quería permitirle que pasasen por el territorio de él. ¿Cierto? Quiso oprimirlos, quiso afligirlos, angustiarlos. Pues Saulo de Tarso era un perseguidor de los cristianos, mataba a los cristianos, desolaba las iglesias, tenía carta para apresarlos. Pero un día se encontró con la luz verdadera que es Jesús. Y ¡pum! Dice ahí que se cegaron sus ojos, ¿cierto? Y dice ahí la escritura que salió una voz y le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él responde, Saulo responde, esa voz tiene poder, dice, Señor, ¿quién eres? Y él le dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Saulo no estaba persiguiendo a Jesús, ya que Jesús había resucitado, ya estaba en el trono de Dios. Pero la batalla y la guerra no es nuestra, pues sale a nuestra defensa el Redentor de todas las almas y le dice,
¿Por qué me persiguen? Vuelvo y lo digo, él no estaba persiguiendo a Jesús, estaba persiguiendo a los seres humanos, aquellos que seguían la doctrina de Jesús, aquellos que seguían las enseñanzas de Jesús, aquellos que querían realmente hacer un cambio, una transformación en su vida, aquellos que querían obedecer a Dios por encima de todo. Él estaba persiguiéndolo, pero sale a la defensa el maestro. Entonces ahí lo podríamos llevar a esta enseñanza. Mira lo que me dice Salmo 81, el versículo 12. Los de quién quieren estar duros de corazón, yo los voy a dejar. Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos. Oh, si me murié, si hubiera oído mi pueblo. Aquí hay un signo de admiración, un clamor de Jehová, nuestro Dios. Oh, si me hubiera oído mi pueblo. Oigamos la voz de Dios. Ese es un consejo que te quiero dar. Ya basta de estar en conflictos por religión. Esto no se trata de religión. Siempre te lo voy a decir. No me cansaré de decírselo hasta que Cristo venga. Esto se trata de que tú y yo tengamos una relación real y genuina. Aquí la palabra me está diciendo que nos deja. Ya, como quien dice que nuestro Dios se cansa, esa dureza de corazón ya no puede hacer más nada. Ahí es donde existe el libre albedrío. Ya no más, ni modo. ¿Y sabes que eso va a suceder? Porque Él nos va a dejar a nuestra propia concupiscencia, deseos engañosos, nuestra vida apasionada, desenfrenada, en placeres y deleites. Él nos va a dejar, si tú no tomas hoy una decisión de realmente entender que la palabra es la que te puede a ti transformar y cambiar tu estilo de vida, pues tristemente lo que estás escuchando, los textos y la enseñanza que están en la Biblia, perdón, va a suceder en tu vida. Romanos capítulo 9, versículo del 15 al 21. Dice la escritura, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia. ¿Y quién le puede decir algo a Dios? ¿Por qué no tienes misericordia de mí, Dios? Porque Él te va a decir, este día te hablaron del evangelio, lo rechazaste. Este día te hablaron del evangelio, lo rechazaste. Envía a una mujer, envía a un varón, envía hasta un niño y lo rechazaste. Entonces, ¿qué me vas a pedir ahora, misericordia? Tuviste todo el tiempo de misericordia. Dios es misericordioso, pero Él se cansa también. Entonces, mírelo. Te lo dije anteriormente, pero aquí está el texto bíblico. Romanos 9, del 15 al 21. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere. Uy, eso está fuerte. Yo vivo mi vida así, yo la vivo sabroso, dice una canción secular. Yo vivo mi vida, yo la vivo sabroso, pero no es como tú la vivas, es como Dios quiere que tú la vivas. Entonces dice, así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Está fuerte el tema. Sí, está muy fuerte el tema. Pero es necesario que tú sepas que si sigues por la misma manera de vivir, tu corazón va a llegar a un momento dado que se va a endurecer, porque Dios así lo va a permitir. Usted acaba de escuchar que el que quiere tener misericordia, la tiene. De que Él quiere compadecerse, se compadece. Pero también el que es terco y necio de corazón, Él endurece el corazón. Y ahí, déjame decirte con mucho temor y temblor, con mucho respeto a la palabra, ahí ya no hay vuelta para atrás. Si tu corazón ya se endureció, ya no hay vuelta para atrás. Podría decirle que va a ser un desenlace muy fuerte para tu vida. Mateo 24,
capítulo 10 al 14. Muchos tropezarán entonces, ojo, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas, que los haya así, vea, que Dios me guarde, porque siempre quiero estar sujeto hacia la palabra, sujeto a la voz del Espíritu en mi vida y hago lo que el Espíritu Santo me marca. Por eso, tristemente, hoy en día muchas personas quieren es el protagonismo, los aplausos, el reconocimiento, que a través de esta labor que están realizando puede ser que Dios lo haya direccionado, pero el corazón se le dañó, ¿cierto? Quieren es fama, reconocimiento. Dios me guarde, vuelvo y te lo digo. Para mí esos 120 me llena de un gozo eterno ahora que están de suscriptores, porque sé que son 120 almas que están siendo edificadas realmente con base en la palabra y no busco ni el protagonismo, ni los aplausos, ni el reconocimiento. Voy al paso que Dios me va llevando. Voy enseñando, tampoco me autoproclamo profeta, apóstol, pastor. No, yo solo soy un simple servidor, un simple esclavo del Señor que hace la voluntad de Él. Si algún día tendré un llamamiento, que yo ya sé cuál es mi llamamiento, pero no estoy sacando pecho y yo soy el tal, ¿no? Dios, que es justo y que conoce los corazones y las intenciones del corazón, pues Él lo hará en su determinado tiempo. No hay afán para ello. Lo que anhelo y deseo siempre, cada viernes, es impartir un mensaje que toque y ministre tu vida y tu alma. Eso para mí es el mayor gozo. El día de mañana presentarme delante del trono de Dios y que Él me diga, Él sí te conozco, hiciste mi voluntad y tienes bastantes coronas aquí. Las coronas son ustedes que seguirán caminando agarrado de la mano del Señor Jesús. Entonces dice la Escritura que se levantarán muchos falsos profetas, se levantarán y engañarán a muchos. Ojo ahí. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Oye, hermano, ¿por qué dijiste así como con ese tono? Mm, y vendrá el fin. Hijos e hijas del Señor, ahí en ese momento no hay vuelta para atrás. Cuando este evangelio sea predicado hasta el último rincón, nadie se podrá hacer el desentendido. Si usted cree que puede engañar al Señor y cuando se presente delante del trono de Dios, dice yo nunca escuché de un hermano Edwin allá en Ocaña, Colombia, nunca lo escuché, nunca llegó un mensaje de redimidos por Cristo a mi vida o a mi WhatsApp, nunca, para nada, eso no pasó, nunca. Y empieza el Señor a mostrarle el libro de su vida. Y ahí sí, Él le va a decir, apartaos de mí, hacedores de maldad, porque no os conozco. O no os conozco simplemente, si no fuisteis un instrumento del Señor, no os conozco. Y ya, usted sabe para dónde es. Entonces, Primera de Tesalonicense capítulo 4, versículo 8. Estamos en la primera parte de esta prédica o de esta enseñanza, que es que Dios endurece los corazones, y yo necesito que usted se esté haciendo una evaluación, que usted se esté haciendo un análisis de cómo está usted realmente conforme a la voluntad de Dios o no conforme a la voluntad de Dios. ¿Cómo está usted delante de la palabra del Señor? Dice Primera de Tesalonicense capítulo 4 versículo 8. Así que el que desecha esto, ay, eso está tremendo. Yo por eso tengo paz en mi corazón. Mire, así que el que desecha esto, el que desecha este anuncio, el que desecha la palabra de Dios, no desecha al hombre. Usted no me está desechando a mí, ¿no? Por eso en mi corazón hay paz y hay contentamiento. Y lo que estoy haciendo es la voluntad de Dios, sino a Dios, que también nos dio de su Espíritu Santo. Cuando alguien vaya y lo visite,
y usted le cierra la puerta, usted es grosero. Se tiene que estar en la sana doctrina, ¿cierto? Sana doctrina. ¿Y cuál es la sana doctrina? Lo que está en la palabra de la ley, le pide revelación al Espíritu Santo, Él se lo revela y le muestra toda la verdad. Entonces usted tiene que pedir revelación, pero Dios sí está enviando a instrumentos suyos a llevar las buenas de salvación. Cuando usted se comporta grosero con ese varón o con esa mujer o con ese joven, días atrás me abordó una joven, estaba en una cafetería y yo estaba inclusive escuchando un mensaje en una cafetería porque yo no me avergüenzo del evangelio. Entonces tenía el celular. Cuando se me acerca una jovencita y me dice, buenas, ¿cómo estás? Yo, bien, eh, ¿puedo orar por ti? Cuando yo la miro, wow, yo le dije, sí, claro, puedes orar por mí. Y empieza a orar y empieza a bendecirme. Y yo le digo, bueno, ella me dice, he orado por ti. Y yo le digo, bueno, ahora me permites orar por ti. Y ella me quedó mirando como sorprendida. Y yo le dije, hija, yo también soy hijo de Dios. Yo también soy cristiano. Y de verdad admiro, porque jovencitos de su edad están hoy en día envueltos en delitos y pecados. Y tú tienes el valor, la gallardía, la valentía de ir mesa por mesa y de orar por las personas. De verdad te admiro. Y por consiguiente, como instrumento, ministro y esclavo de la palabra, quiero de igual manera bendecir tu vida. Y oré por ella y el Señor me colocaba que le ofrendara algo y ella no quería recibírmelo. No, 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 yo no puedo recibirle eso. Hija, el obrero es digno de su salario, le dije. Entonces quedó más sorprendida. Tómalo para que te tomes algo con tus compañeritas, para que se refresquen la garganta. No te preocupes, Dios sabe que tú no estás pidiendo dinero, ni que estás usando el Evangelio para enriquecerte. Lo estás haciendo en amor y en gratitud a lo que también Él ha hecho por mi vida, le dije. Entonces recíbelo. Y ella quedó asombrada, yo también quedé asombrado de que una jovencita esté haciendo esto. Entonces, hermano, explícanos mejor todavía, ¿qué nos quieres decir? Resulta y pasa que muchas veces el Señor ha enviado instrumentos a hablarte a ti de la palabra y tú has sido grosera con esa persona, le has cerrado la puerta. Inclusive podría yo decir ahorita por medio del Espíritu que tú mismo has ofendido a esas personas, ¿cierto? A veces a mí tocan la puerta de otras denominaciones y nos ponemos a hablar, ¿cierto? Y nos ponemos a escudriñar un poquito y pasa normal. Tampoco ese rechazo y demás. Somos el cuerpo del Señor y el cuerpo del Señor tiene muchos miembros. Dios no le gusta los cuerpos desmembrados. Ojo aquí, pastores, ojo aquí, servidores. Dios es un solo, tiene un cuerpo y ese cuerpo tiene muchos miembros. ¿Quiénes somos nosotros para decir quién hace parte o no del cuerpo? Wow, se puso difícil esto. ¿Quién eres tú para decir que este pertenece al cuerpo de Cristo o no pertenece? Dejémoslo ahí porque me voy a meter en tremendo lío. Alabado sea el Señor. Entonces, mira, vuelvo y te lo digo. Así que el que desecha esto no desecha al hombre, sino a Dios, que también nos dio de su espíritu. Juan capítulo 12, versículo del 38 al 48, esta enseñanza dice, eso era precisamente lo que el profeta Isaías había dicho. ¿Quién ha creído a nuestro mensaje? ¿A quién ha revelado el Señor su brazo poderoso? Pero la gente no podía creer porque, como también dijo Isaías en el capítulo 40, el Señor les ha cegado los ojos, en el versículo 40, los ojos, y les ha endurecido el corazón, para que sus ojos no puedan ver y sus corazones no puedan entender y ellos no puedan regresar a mí para que yo los sane. En el versículo 41 dice, Isaías se refería a Jesús cuando dijo esas palabras, porque vio el futuro y habló de la gloria del Mesías. Sin embargo, hubo muchos que sí creyeron en el Señor Jesús, hubo muchos que sí creyeron, pero no, entre ellos algunos líderes judíos, pero no lo admitían por temor a que los fariseos los expulsaran de la sinagoga.
¿Qué quiere decir esto? A ti no te debe importar el qué dirá el amigo, el familiar, el padre, la madre, los esposos, los hijos. Ah, pero estás incitando a que falten al respeto a los papás. No, no te debe importar en el sentido espiritualmente hablando. Si tú estás buscando la verdad y la palabra de Dios, y un día lo hice, a mí no me importó ni qué dijeran mis padres, ni qué dijeran mis abuelos, ni qué dijeran mis tíos, ni mis hermanos, ni ningún ser querido, o mis amigos. Muchos se burlaron, otros me desplazaron, otros me tuvieron por menos. Pero de igual manera, dijo Pedro, me es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces esto es lo que quiere dar a entender lo que te quiero enseñar. El que tú estés pensando en qué dirán los demás te está evitando a ti a vivir nuevas experiencias. Y esa frase la tengo varios días atrás. Y es tiempo de que realmente tengas una mente abierta a vivir nuevas experiencias en el Señor. Y esas nuevas experiencias nos van a ayudar a nosotros a crecer espiritualmente, ¿cierto? Entonces, los judíos creyeron en el Señor Jesús, pero como pensaban en qué dirán y si eran expulsados, o si lo iban a desheredar, o si no le iban a dar una herencia, o de pronto un trabajo, ¿cierto? Ellos se mantenían en lo que le enseñaron, aunque de pronto tuvieron esa sensación de la revelación, wow, de la verdad, este es por este camino, se mantuvieron en zona de confort. No, yo me quedo aquí porque lo que yo conozco me está yendo bien. Pero si Dios nos ofrece en su palabra que Él estará todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo, yo me lanzo, ¿cierto? Y es como hoy en día me he lanzado con el Señor. Entonces, porque amaba más la aprobación humana que la aprobación de Dios, Jesús le gritó a las multitudes, pues cuando me ve a mí, están viendo al que me envió, o sea, al Padre. Mm. Es muy claro, pero hay doctrinas que no lo quieren entender. Yo he venido como una luz para brillar en este mundo de oscuridad, a fin de que todos los que pongan su confianza en mí no queden más en la oscuridad. Usted no va a poner la confianza en el hermano Edwin. El hermano Edwin es solo un instrumento, ¿cierto? Que está impartiendo el mensaje de salvación. Usted debe poner su confianza en el Señor Jesús, el autor y el consumador de la fe, aquel que en ese sacrificio perfecto le dio un sentido y un propósito a tu vida. Que no lo has desarrollado, es tu decisión. Que vas a desarrollarlo, esa es la mejor decisión. Wow, salió hasta con un verso. Si empiezas a desarrollar realmente una vida cristiana en el temor al Señor, tu vida va a ser impactada, y no solo tu vida, tu casa va a ser impactada. Entonces, no voy a juzgar a los que me oyen, pero no me obedecen, porque he venido a salvar al mundo y no para juzgarlo. Pero todos los que me rechazan a mí y rechazan mi mensaje serán juzgados. Haga así, vea. Te puso delicado. Serán juzgados el día del juicio por la verdad que yo he hablado. Está hablando el Señor Jesús. Tremendo, ¿no? Está haciendo referencia a este pasaje bíblico. El día del juicio final, todos vamos a vivir. Todos estaremos allá, ¿cierto? Usted no puede comprar la salvación y tampoco es por obras, como hoy en día están diciendo que se gana la salvación. No, es obedeciendo la palabra. Dice la misma escritura que las obras buenas debemos hacerlas. Eso es deber hacerlas. Pero no es por ello que vamos a gozar de la salvación. ¿Listo? Lucas 24, del 29 al 31, dice, mas ellos lo obligaron a quedarse, diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Esta enseñanza eran dos personas que estaban hablando muy tristes acerca de Jesús que había muerto. Él mismo se les apareció. Si ve que aunque él estaba ahí hablando con ellos, ellos no lo reconocieron porque tenían una ceguera. Cuando él tomó el pan, lo bendijo y lo partió, fueron abiertos los ojos.
Pues yo necesito que en este día sean abiertos tus ojos, querido seguidor de Redimidos por Cristo. Y va a ser abierto solo y exclusivamente a través de la palabra. Si tú hoy le permites al Espíritu Santo hablar en tu vida, si hoy tú confiesas y aceptas al Señor Jesús como el Señor y Salvador de tu vida, empiezas a conducirte con mucho temor a la palabra, pues los ojos van a ser abiertos. Quiero finalizar con el último texto de la primera parte de que Dios endurece los corazones y hay mucha relación, con lo que hoy se está viviendo. Parece ser que hoy en día, tan abierto que está, tanta tecnología que hay corazones que ya están endurecidos. Hechos 19, versículo 8, y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios, pero endureciéndose algunos y no creyendo. Siempre Dios va a enviar instrumentos a llevar las buenas nuevas. De nosotros depende si lo recibimos o no lo recibimos. Hermano, está fuerte, listo. Dios endurece los corazones, pero también Dios en estos tiempos es un Dios de misericordia. Si tú no quieres tener un corazón duro, si no quieres tener un corazón de piedra, quieres tener un corazón sensible, solo y a través del Espíritu Santo. Por eso la segunda parte es: Dios derrama de su espíritu para conocer la verdad. Dios derrama de su espíritu para conocer la verdad. Y vámonos rápidamente a Hechos capítulo 19, versículo 2. Les digo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Y eso está sucediendo en estos tiempos. Yo lo hablaba el día de ayer con mis hermanas que estábamos en la mesa de trabajo. Hasta el día de hoy hay personas que no saben que el Espíritu Santo es una persona, no es una cosa, que tú puedes tener la relación con el Espíritu Santo y Él te muestra qué es lo que el Padre anhela y desea que tú hagas. Es necesario que empieces a tener una relación con el Espíritu. Jesús dijo, me es necesario, vea, yo me voy a ir, es necesario que yo me vaya. Entonces los apóstoles dijeron, ¿cómo te vas a ir? En estos momentos que estamos viviendo un gozo, una alegría, que tú estás con nosotros, ¿cómo te vas a ir? Le dice el Señor, pero estén tranquilos, vengan, me he terminado. ¿Qué cosa que no dejan terminar? ¿Qué cosa que no dejan para que ustedes puedan entender lo que les quiero transmitir? Podría decirse que eso sucedió. Entonces, tranquilos que no los dejaré solos. Estará el Espíritu Santo, el amigo y el consolador, el cual los llevará a toda la verdad. Si tú quieres conocer la verdad, es a través del Espíritu Santo de Dios. Por eso, empieza a pedírselo al Señor, empieza a tener una relación, empieza a permitirle que la palabra te transforme y así tú puedas vivir realmente un evangelio. Juan capítulo 16, versículo 13 dice la Escritura, pero cuando venga el Espíritu de verdad, o sea que hay un espíritu mentira, sí. Recuerde que textos atrás de una enseñanza se levantarán falsos profetas. Hay falsos maestros. Inclusive unos van a decir, aquí está el Cristo, ¿cierto? Aquí la palabra me está diciendo, y pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá todo lo que hubiera oído y les hará saber las cosas que habrán de venir. Muchos de los instrumentos de casa de oración, Dios nos ha mostrado lo que va a suceder. Dios nos ha mostrado a través de su espíritu algo que tienen las personas. Dios nos da ese privilegio de nosotros poder ministrar en el espíritu a otras personas y decirle, tú viviste esto, atravesaste de esto, pero Dios quiere sacarte de esto y es así, y se le da la instrucción que nos da el Espíritu Santo, no yo, porque yo qué voy a saber qué tiene una persona que ni siquiera he visto. Ojo aquí, pero sí se levantarán espíritus de mentira a engañar, ¿cierto? Entonces, Él nos revelará todas las cosas. Hechos capítulo 2, versículo 17 al 20, dice, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Yo necesito que usted levante ahí sus manos.
porque esto se tiene que cumplir en usted si lo anhela. Si no lo anhela, pues tenga las manos abajo, no hay ningún problema. Yo seguiré predicando todos los viernes y impartiendo un mensaje todos los viernes. Pero si usted se lanza a creerle al Señor y usted obedece a esa instrucción que el Espíritu me está dando y dice, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Pues Padre, en el nombre de tu amado Hijo Jesús, yo te pido con todo el corazón que derrames de tu espíritu, que haya un cumplimiento de esta palabra en los corazones que están conectados, que se conectarán, que verán algún día este video, esta impartición de esta enseñanza o esta predicación, Señor. Derrama de tu espíritu sobre cada uno de ellos y que ellos, Señor, puedan vivir un evangelio de verdad, y derrama ese espíritu sobre los hijos y las hijas, las cuales profetizarán. Y dice la Escritura, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizará. Qué hermoso es la palabra. A mí me llenan de un gozo. Yo aquí estoy sintiendo un fuego interno, el fuego del Espíritu, que nosotros podamos entender y saber que Él nos quiere enseñar la palabra, y eso sucederá solo y exclusivamente por el Espíritu Santo de Dios que mora hoy en día en mi vida. Ya no soy el mismo viejo Edwin de la misma forma de pensar, de actuar, sino que ahora es el Espíritu Santo que me permite vivir y disfrutar de esto. El mayor, dice una adoración de la casa, el mayor y el más grande privilegio es que seamos llamados hijos de Dios, y yo eso me gozo muchísimo, me gozo demasiado que Dios me haya rescatado de las tinieblas, de la oscuridad, y me tenga hoy en día la luz admirable. Tú tienes que vivirlo. No te quites la posibilidad y la oportunidad de vivir lo que está sintiendo el hermano Edwin en estos momentos. El rostro cambia, todo cambia a su alrededor. Ve el respaldo de Dios en lo que haga, aunque cometió muchísimos errores, muchísimas locuras, hice, las cuales traen consecuencias hasta los días de hoy, pero el saber que el Espíritu Santo está en mí, que mora en mí, que me hace una persona distinta, que me imparte para poderle a usted impartir, y que se pueda cumplir la palabra y profetizar, y que se pueda cumplir la palabra que el Espíritu de Dios está sobre mí. Eso fue una palabra que dijo Jesús cuando leyó abrió el pergamino y dijo: el Espíritu de Dios está sobre mí. Ahí lo trataron de lo peor, blasfema, ¿quién eres tú? ¿Qué tal? Pues el Espíritu Santo, como ya ese cumplimiento se dio después de los 120 que estuvieron allá congregados esperando el cumplimiento de la promesa y la llenura del Espíritu Santo, que muchos hablaron en lenguas hasta el día de hoy, eso es vigente. Tú tienes que anhelar y desear el poder vivir y experimentar una relación con el Espíritu Santo y hablar en idiomas que ni por aquí tú has estudiado. Dios me ha dado el privilegio, si lo podríamos decir con mucha humildad, que he podido hablar en ocasiones casi cuatro idiomas distintos. Y wow, y uno queda admirado, sorprendido del Espíritu Santo cuando toma posesión de nuestro cuerpo. Y es lo que yo anhelo, querido seguidor de los redimidos por Cristo, que eso suceda en ti y suceda en tu casa. Permítame, toma un poquito más de agua. Juan capítulo 3, versículo del 31 al 36, dice la Escritura: el que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal, y las cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todo, y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. Yo puedo atestiguar que Dios es veraz. Yo puedo atestiguar que el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario cumplió efecto en mi vida. Yo puedo atestiguar que el Espíritu Santo me ha cambiado y transformado. ¿Me falta mucho? Sí. Sería yo un hipócrita y mentiroso decirle a usted que todavía no tengo muchas falencias en mi vida, y sí las tengo. Todavía mora en mí un carácter fuerte. Todavía a veces estos ojitos verdes se despillan. Pero reconozco que me puedo presentar delante del trono de Dios y pedirle misericordia
y pedirle fortaleza para no volver al pasado, para no caer. Y eso es una oración continua que cada uno de nosotros debe realizar. Yo puedo testiguar que el Evangelio es un Evangelio transformador y que es veraz. Así nos digan hermanos separados, así nos se burlen de nosotros, así nos menosprecien, así nos critiquen, así nos deshereden, así lo que suceda, el Evangelio cobra vida en los corazones de los seres humanos. Entonces, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habló, pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 10. Te estoy siendo ministrado aquí por el Espíritu Santo. Por mucho tiempo yo estaba cegado en la mentira y creía que por asistir a un lugar ya yo estaba bien con Dios. Cuando al salir de ese lugar yo ya estaba maquinando maldad y creía estar bien con Dios. Me creía bueno en el desconocimiento de la palabra de la verdad y creía que por hacer obras buenas ya yo era salvo. Cuando realmente vivo una vida con mucha reverencia a la palabra, con mucho temor a la palabra, me di cuenta que por muchos años, 40 años de mi vida, hice y deshice, pero que en esos 40 años de mi vida, sin estar con el Señor, Él me libró muchas veces de la muerte, porque Él sí quería que se cumpliera en mi vida el llamamiento y el propósito de Él. Él anhela que se cumpla en tu vida el propósito y el llamamiento que tú tienes. No desperdicies más el tiempo. No permitas que los días pasen y tu corazón sea endurecido, creyendo estar bien. Saulo de Tarso me impacta muchísimo. Él creía estar en la verdad, él creía que defendía la verdad, pero se encontró con la luz, anhela encontrarte con la luz y la luz de Jesús. Dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Dice que Él es la luz del mundo, que Él es el buen pastor. Yo quiero que tú hoy y yo más que nunca, porque estoy siendo ministrado muy fuerte por la palabra, por el Espíritu Santo. Si todos entendiéramos que lo que Dios anhela y desea en su corazón es que todos podamos gozar de la salvación y la vida eterna, es que todos estemos en ese lugar especial que ya está orquestado para aquellos que aceptamos y reconocemos a Jesús como el Salvador, aquellos que obedecemos la palabra aún, aunque nos cuesten muchas cosas, y podamos entender que el infierno no fue para usted, que el infierno no fue para la humanidad, solo fue para Satanás y la tercera de parte de ángeles que se le revelaron a Dios. No era para ninguno de los seres humanos, pero tristemente muchos van a estar en ese lugar. Y recuerden muy bien la enseñanza de Rico y Lázaro. Es que hoy despertemos y entendamos que ese lugar no es para nosotros, no se lo recomiendo a nadie. Aunque yo tengo mis concupiscencias, aunque yo me equivoco mucho de contigo, aunque yo le fallo a Dios de continuo, yo siempre voy al trono de Dios y le pido misericordia, le pido que por favor intervenga, que no permita que mi vida se vaya al Seol, a las profundidades del infierno, que no permita que yo vaya a sufrir ese tormento. Si creo que he sufrido aquí en la tierra, ¿cómo será en esa eternidad? Yo quiero que tú despiertas, que Dios quiera hacer grandes cosas con nosotros, cambiarnos la vida, cambiarnos el destino, cambiarnos la identidad y darnos una identidad santa, una identidad consagrada, una identidad dedicada a Él y hacer su voluntad. Entendamos hoy, porque este mensaje puede ser que ya vayamos finalizando, pero que esto quede en tu corazón y yo me rehúso que esta palabra regrese vacía. Yo sé que no va a regresar vacía.
que cumplirá el propósito por el cual el Señor hoy así lo predestinó. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 10 a 16, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Imagínese, si el Espíritu Santo escudriña lo profundo de Dios, no va a escudriñar cómo está usted. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, mira aquí, ¿sí vio? Sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con la enseñada, con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual, pero el hombre natural no percibe las cosas, y mira aquí, que son del Espíritu de Dios, porque para él son locuras. Muchos de ustedes podrán decir, ¿y ese por qué se quebranta? ¿Él por qué llora? Y a usted le parecerá una locura que yo me quebrante aquí a carta abierta en este video. Pero es que el Espíritu Santo ha causado un impacto en mi vida. La palabra de Dios ha causado un impacto en mi vida. El sacrificio de la cruz, el sacrificio de Jesús ha impactado mi vida. El amor de Dios ha impactado mi vida. Entonces, y no las pueden entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, lo espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Romanos 8:34 dice la Escritura, entonces, ¿quién nos condenará? Hay una pregunta ahí. Entonces, ¿quién nos condenará? Y dice la Escritura, nadie, porque Cristo murió por nosotros y resucitó por nosotros y está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios e intercede por nosotros. Mire, este texto es muy hermoso. Porque se tiende hoy en día a juzgar a alguien que cometió muchos errores. Y perdón si me pongo como ejemplo. Yo fui un mujeriego desenfrenado. Yo fui un tomatrago desenfrenado. Yo fui un buscapeito desenfrenado, maldiciente. Fui un ladrón también. Y fui muchas cosas que a Dios no le agradaba. Pero cuando vengo al conocimiento de la verdad y el Espíritu Santo que escudriña mi interior, empieza a limpiar y a decorar. Y un día decidí entregarle mi vida al Señor y le pido al Señor fortaleza. Cuando yo confieso y realmente decido que la palabra cambie mi vida, ya lo que yo cometí quedó perdonado. Se cumplió el propósito en mi vida. El sacrificio de Jesús se cumple en mi vida. La sangre que derramó el Maestro, el Mesías, el Cristo, en ese lugar cumplió efecto en mi vida. Ya es perdonado. Nadie me condenará. Nadie me juzgará. ¿Cierto? ¿Quién soy yo para señalar y juzgar a otro? ¿Quién soy yo para desmeritar y despreciar a otro? ¿Cierto? Si yo lo llego a realizar, pues el Señor de igual manera lo hará conmigo. ¿Cierto? Entonces Jesús murió y resucitó por todos nosotros. ¿Cierto? Y está sentado a la derecha y Él es el que intercede. Ojo aquí, por nosotros. Ya casi vamos en el desenlace del mensaje. Lucas capítulo 11, versículo 13 dice la Escritura, pues si vosotros siendo malos, ojo aquí, si nosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos y dádivas o regalos, cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a todos los que se lo pidan. Hay que pedirlo. ¿Usted creía que era así? No. Tiene que haber un sacrificio, tiene que haber una muerte y tiene que haber un clamor y un deseo en su corazón
de que usted pueda gozar del privilegio de tener el Espíritu Santo. Pídalo, el Señor lo dará. Segunda Corintios capítulo 1, versículo 22 dice la Escritura: y nos identificó como suyos al poner al Espíritu Santo en nuestro corazón como un anticipo que garantiza todo lo que Él nos prometió. Hechos 5:32 y finalizamos. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Enseñanza en este día. Dejemos que el Espíritu Santo cumpla el propósito en nosotros y obedezcamos la palabra. Aunque no tengamos fuerzas, aunque los ataques y los dardos del enemigo sean muy intensos, tú mantente. El Espíritu Santo te ayudará a vencer en cada uno de esos obstáculos que se te presentarán. Así que, amado Dios y Padre Celestial, he impartido esta enseñanza, una verdad espiritual, y lo desglosamos sabiendo de que Dios es el que endurece los corazones, pero ese mismo Dios derrama de su Espíritu a todos aquellos que lo pidan. Pues yo quiero pedirte, en tu inmenso amor y misericordia, Señor, como te oré hace rato, que derrames de tu Espíritu sobre toda carne, Señor, y que las vidas de cada uno de estos tus hijos sean impactadas por tu palabra y que sus vidas sean transformadas por el mover del Espíritu Santo sus corazones. Te doy gracias por el privilegio. Gracias por el privilegio de estos 2 años que me has permitido estar realizando tu labor, la cual lo hago con mucho amor, con mucha dedicación, pasión, entrega, con mucho compromiso y seriedad, porque no cualquiera puede hablar de tu palabra si no tiene tu Espíritu Santo, y gracias por ese gran regalo. Te lo pido todo en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén y amén. Y recuerda que si tú eres de Ocaña, norte de Santander, y todavía no tienes un lugar donde congregarte, te quiero invitar a nuestra congregación cristiana Casa de Oración para Todas las Naciones. Ahora estamos ubicados pasos abajo de la bomba de Pedro Páez. Ahí estamos en este lugar de encuentro. Tenemos servicio los días martes y jueves a las 7 de la noche, los sábados a las 8 de la mañana. Hay ayuno congregacional, los domingos nos congregamos a la 10. Déjame conocerte, déjame experimentar, déjame vivir y disfrutar en tu crecimiento espiritual. Así que hasta una próxima oportunidad. Dios me los bendiga.